impuesto la pandemia del COVID-19 en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Por eso, este webinar, en un desborde creativo, le pusimos "y después de la pandemia, ¿qué?", aunque perfectamente podríamos también hacer la segunda parte de esta saga y denominarla "y después de las elecciones presidenciales, ¿qué?", o "y después de la convención constitucional, ¿qué?", porque lo cierto es que no estamos hablando solo de un factor de preocupación, sino que de muchos elementos que se conjugan para que nos tienen día a día desesperadamente buscando entonces espacios de mayor certeza. Y precisamente vamos a conversar en los próximos minutos de esos espacios de certezas, tratando de proyectar escenarios esperables y dónde están los aspectos en los que hay que estar especialmente alertas. Para comenzar entonces, quiero dejar con ustedes a Ricardo Meves, presidente de la CNC. Muchas gracias, María Ignacia. Muy buenas tardes y muchas gracias a la FEN, a la Facultad de Economía y Negocio de la Universidad de Chile, por este espacio de conversación y aprendizaje. Un cordial saludo para todos quienes se han conectado con nosotros, y especialmente a José Gregorio, el decano de la facultad, y a Bernardita Silva, nuestra gerente de estudios. Pensando en el título de este webinar, la verdad es que lo primero que se me viene a la cabeza es intentar identificar cuándo llegará ese ansiado momento del día después, donde toda esta experiencia COVID no sea más que un mal recuerdo. Estoy consciente de toda la verdad que hay en aquella frase de que de toda crisis se desprende también una oportunidad. Y en efecto, para muchas empresas la pandemia significó una oportunidad que supieron aprovechar muy bien. Pero es una historia muy diferente la de aquellos que o no fueron capaces de adaptarse a la velocidad requerida o no tuvieron la capacidad financiera suficiente para resistir. Industrias completas que se vieron afectadas porque las personas dejaron de viajar, dejaron de reunirse, de comprar o simplemente de salir. Y es aquí, a fin de apoyar a todos estos empresarios, donde la CNC actúa con decisión, con fuerza, apoyando a esos cientos de miles de emprendedores que se han visto afectados en este último tiempo. La pandemia del coronavirus nos ha situado en un escenario en que la empatía y la búsqueda del bien común, en cualquiera sea la instancia o organización de que se trate, se ha convertido en una prioridad global, muy por encima de las necesidades individuales. Muchos expertos vaticinan que esta situación dará lugar a una sociedad más colaborativa, algo que también debiera haberse reflejado en el mundo empresarial y, por supuesto, también en lo gremial, como es el caso de nuestra CNC. Solo intentando responder la pregunta de nuestro webinar de hoy, el médico y profesor de Ciencias Sociales y Naturales de la Universidad de Yale, Nicholas Christakis, en su último libro analiza los efectos de la pandemia en la sociedad desde una perspectiva histórica y anticipa lo que puede ocurrir en los próximos años. Él dice que si miramos lo que ha pasado en los últimos 2000 años, cuando las pandemias terminan, hay una fiesta, una suerte de desenfreno. Y es probable que veamos algo similar en el siglo XXI. Pero también, tras el efecto de la vacuna, tendremos que recuperarnos de los efectos sociales, psicológicos y económicos. Millones de personas están sin empleo o lamentablemente habrán cerrado sus negocios. Muchos niños con su aprendizaje interrumpido y muchas personas también y familias enteras probablemente estarán de luto. Superar todos estos problemas no va a ser rápido. Estaríamos en condiciones de hablar de la pospandemia recién por el 2024. De manera que si se cumple este vaticinio, tendremos nuevas autoridades, una nueva constitución política aún en pandemia. Entonces son muchos los factores para sopesar y considerar en el mundo de la empresa, porque además, en paralelo, los cambios sociales también se han desencadenado a gran velocidad. En definitiva, no es tarea fácil la que tienen José y Bernardita intentando adelantar los posibles escenarios futuros,
pero estoy seguro que claramente tienen muchas más respuestas que la mayoría de nosotros. Les agradezco a todos una vez más por acompañarnos y que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Reglas claras y cancha pareja para el juego también, siguiendo la jerga futbolística, son deseables en este contexto de incertidumbre. Y algo muy importante que quiero recordarles es que estamos recibiendo sus preguntas y comentarios para nuestros panelistas a través de la sección de chat de este Zoom. Y otra cosa muy importante es felicitar a la Universidad de Chile por su destacada posición en el Academic Ranking of World Universities, también conocido como Ranking de Shanghái, consolidándose por 19º año consecutivo como líder en el país y la única entre las 500 mejores del mundo. Este ranking es la clasificación de instituciones de educación superior de mayor prestigio y trayectoria y que ubica a la universidad además entre las 9 mejores planteles de Latinoamérica. Una muy orgullosa exalumna de la Casa de Bello por acá, por si no se notó. Y esta introducción es también sin duda la mejor para presentarles a nuestro primer expositor, José Gregorio, decano de la Facultad de Economía y Negocios y profesor titular del Departamento de Economía de la Universidad de Chile. El profesor de Gregorio es ingeniero civil industrial y magíster en Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile y PhD en Economía del MIT. Ha sido presidente del Banco Central, triministro en las carteras de Economía, Minería y Energía, investigador y consultor de diversos organismos internacionales como el FMI, el BID, el Banco Mundial y un largo etcétera de esos currículums que dan gusto leer, pero que por tiempo les comparto solo esta versión muy resumida. Decano, un honor que nos acompañe esta tarde. Muy bienvenido. Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación y por poder acompañarlo en este evento importante de nuestra escuela de posgrado, con la colaboración de la Cámara. Obviamente es un gusto tener a todos los participantes, aunque no los veo, por lo menos sé que están ahí. Trataré de hacerle algunos puntos que puedan ser de interés respecto del contenido que tiene este seminario. En primer lugar, voy a hablar de tres cosas. En primer lugar, siempre he tenido un profesor, mi mentor, siempre me dijo, siempre di de cuántas cosas vas a hablar. Nunca de más de tres para que no pierdas la atención. Y lo he seguido a pie juntilla. Tres cosas. La primera, vamos a hablar un poquito de dónde estamos hoy, porque hay una discusión relevante. Algo sobre las perspectivas futuras de la economía chilena. Y después quiero hablar un poco de la pospandemia o algo que Ricardo ya mencionó, algo que hemos aprendido y las cosas que de toda esta grave crisis también hay oportunidades y hay cosas que hemos aprendido que debemos aprovechar. De esos tres temas quiero referirme. Respecto de dónde estamos, la economía chilena, como toda la economía del mundo, el año pasado tuvo una caída bastante fuerte, bastante dramática, en torno a 6 puntos del PIB, pero este año nos estaríamos recuperando entre 10 y 11 puntos, estaríamos creciendo. La economía terminaría mucho más arriba de lo que partió incluso pre-estallido social. Hoy día ya ha superado los niveles que teníamos previo al estallido social. A mí me gusta, porque siempre uno dice, bueno, en un año la economía ha crecido, pero hay un problema de base. Entonces yo digo, mejor hablemos de qué ha pasado en 2 años. Entonces vamos a ver cómo estamos respecto de julio del año 2019, pre-estallido social, pre-pandemia. El IMASEC es aproximadamente 4,8% más que el IMASEC de ese entonces. No es la tendencia, no es toda la cifra de PIB, no es el PIB anual, pero por lo menos nos da una pista de que habríamos crecido en torno a 2,5% por año en los 2 últimos años, con una tremenda caída, pero una mucho más fuerte recuperación. Recuperación que ha estado, obviamente, yo diría, a mí me gustaría enfatizar los siguientes factores que son relevantes. Al principio de la pandemia hubo un esfuerzo bastante grande en materia de mantención de oxígeno a las empresas, y eso se llamó FOGAPE, y eso fue una cosa muy importante que pasó en el mundo entero. En una investigación que hicimos hace poco con un colega de la FEN, nosotros vemos que contrario a las recesiones del pasado, en esta recesión tuvimos una expansión del crédito. Normalmente lo que nosotros vemos en recesiones es que cae la demanda, cae la actividad económica, las empresas no tienen razones para seguir endeudándose, digamos, pues no se endeudan como se endeudaban antes,
Y también hay apriete en el sector financiero, lo que aún reduce la oferta de crédito, o sea, cae la demanda y la oferta de crédito. Y nosotros observamos que el crédito cae. Esta es de las pocas crisis, por lo menos de las que uno revisamos los últimos 30 años, en la cual es la economía emergente, el crédito post-crisis creció con bastante velocidad, sobre todo en los primeros meses. Y esto fue por ayuda del Estado bastante masiva, porque en el fondo la crisis, ¿qué significó? La crisis representó irnos todo para la casa, para salvarnos, pero eso significa que se acumulan las deudas, que hay pagos que hacer. Por lo tanto, ese tipo de ayuda era bastante importante. El Banco Central, viendo también el problema que se venía, bajó la tasa a su mínimo y aseguró también que la provisión de liquidez sirviera para expandir el crédito. Y eso tuvo una importancia respecto a la expansión. Hubo una expansión fiscal relativamente moderada, digamos, el año pasado, pero una expansión fiscal muy fuerte este año. Este año, entre expansión fiscal y retiros de fondos de pensiones, nos explican el fuerte de casi la totalidad, yo diría, no tenemos la estimación precisa, pero de lo que ha sido la recuperación durante este año. Un fuerte, muy fuerte impulso de demanda. Masivo, ¿no es cierto? Parte importante de los desahorros de los fondos de pensiones, del retiro, fue a gasto, ¿no es cierto? También hay otra parte que va a ahorro. No es como un gasto directo del gobierno cuando gasta en bienes o en carretera, porque aquí hubo una decisión de la gente que retira, y mucha gente fue por el lado financiero a mantener los niveles de ahorro, pero también hubo un fuerte aumento de demanda. Y también hemos tenido nosotros una expansión fiscal masiva este año, ¿no es cierto? Como 30 puntos puede estar creciendo el gasto fiscal, una cosa inédita, que ha sido las ayudas, ¿no es cierto? Esto ha representado, y para tener alguna estimación cercana a demanda, además que creo que está más cerca a la Cámara de Comercio, estos temas, las ventas de comercio del INE, yo les dije que el PIB estaba 5% por arriba de 2 años atrás. Las ventas de comercio del INE están 35% por arriba. O sea, estamos nosotros hablando de que en 2 años ha crecido. Esto es sin considerar la caída, que hubo una caída, porque estamos hablando respecto de 2 años atrás. Un promedio anual superior al 15%. Es aproximadamente 7 veces más de lo que ha crecido el PIB. Y esto obviamente se explica por la expansión fiscal y por el retiro de fondos de las pensiones. En esto yo quisiera ser bastante claro. O sea, creo que las cosas son buenas o malas, lo mismo la pandemia, ¿no es cierto? Pero tienen cosas elementos favorables, no todo es en todas las dimensiones malas. Podemos tener una larga discusión, no el tema que nos acompaña aquí, sobre la bondad desde el punto de vista de pensiones, de bienestar de los chilenos, los retiros de fondos de pensiones. Pero nosotros sabemos desde Keynes, ¿no es cierto?, que un desahorro, ya sea público o privado, va a estimular la demanda. Y lo que hemos visto nosotros es un gran aumento de demanda. ¿Qué nos queda y dónde hay mucha incertidumbre? En materia de empleo. En materia de empleo, la tasa de desempleo no es muy interesante verla, porque la tasa de desempleo toma el número de desocupados con respecto a la fuerza de trabajo. Y si resulta que toda la gente se va a la casa y no busca empleo, no va a ser anotado como desocupado, aunque estén obligadamente sin poder buscar trabajo, están confinados, ¿cierto? Entonces nosotros hemos tenido una caída brutal de la fuerza de trabajo, lo cual de alguna otra manera no se refleja en las cifras de la tasa de desempleo, se refleja solo parcialmente. Para hacer una comparación más o menos, la fuerza de trabajo en Chile, que llegó a era en torno a 10 millones, hoy día está cerca de 9 millones de personas, o sea, ha habido como un 10% que se fue de la fuerza de trabajo. Si fuera gente que se fue de la fuerza de trabajo, que no se hubiera ido de la fuerza de trabajo, solo se hubiera quedado desempleada, el desempleo hubiera subido en 10 puntos. Pero como se van de la fuerza de trabajo, eso no se refleja de la misma forma. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros miramos, a mí me gusta ver cómo ha cambiado la ocupación, el empleo. El empleo en su mayor caída, todo esto respecto de julio del año 2019. En julio del año 2020, el empleo en Chile era aproximadamente 1,6 millones de personas.
estamos hablando nosotros de algo como el 15-17% de la fuerza de trabajo. Las cifras de desempleo nos mostraban 13, pero si, de nuevo, si nosotros le agregamos todo encima, podríamos haber tenido cifras fácilmente arriba de 20. Sin embargo, la recuperación del empleo ha sido vigorosa. Hoy día, así como hace un año atrás, hoy día se han recuperado de ese 1.600.000, poco menos de 1 millón. Hoy día hay 760.000 menos empleados que hace 2 años atrás. Todavía una cifra muy significativa, que el grueso está fuera de la fuerza de trabajo, ¿no es cierto? Pero nosotros hemos visto como en un año de recuperación se han creado los empleos, pero obviamente es un factor y un elemento que las autoridades tienen que monitorear y ver con mucho cuidado porque uno no quiere que quede fuera. Nosotros en la próxima encuesta de desempleo hemos agregado un módulo especial para tratar de entender qué está pasando con el teletrabajo, con la gente que está fuera de las casas. Muchos de este desempleo son mujeres que no pueden salir de sus casas porque todavía los colegios no están completamente abiertos. Entonces, probablemente si estuvieran completamente abiertos, podrían estar tomando nuestro trabajo. Hemos visto nosotros que el aumento de vacantes y de oferta de trabajo ha sido bastante significativo. El mercado laboral es un tema que vamos a tener que seguir con particular cuidado para ver la salud de la recuperación. Respecto del futuro y respecto de la discusión que hay hoy día de lo que está pasando, la inflación en Chile, ¿no es cierto?, ha estado subiendo. Este es un fenómeno global. Es un fenómeno global, parte importante del fenómeno global se debe a que ha habido muchas restricciones de oferta en el mundo. No sé, más de algunos de ustedes pueden haber leído, hay escasez de chips en el mundo. Hay escasez de muchos bienes. Parte importante de esto tiene que ver con las fricciones que hay en el comercio. Hoy día el comercio, las fábricas no están trabajando full porque tienen que mantener distanciamiento social, muchas precauciones, los procesos de producción se han puesto más lentos y todo eso significa que tenemos menos disponibilidad de bienes, ¿no es cierto? El comercio internacional está con bastantes fricciones. Por lo tanto, hay un problema de oferta y cuando hay menos bienes, el precio de los bienes sube. Sin embargo, cuando uno mira la política del Banco Central, el Banco Central tiene una meta de inflación. La meta de inflación nunca busca lograrla en el mes que la inflación está alta, porque no tiene instrumento. La política monetaria tiene rezagos en actuar sobre la demanda y sobre la inflación. Eso se demora. Por eso la meta del Banco Central es que la inflación, cuando se desvía, vuelva a 3% en 2 años. Y esto precisamente tiene que ver con que el Banco Central se está preocupando de lo que puede pasar con el empleo, porque si uno dijera, devolvamos la inflación en 6 meses y causamos una recesión importante. Precisamente eso es lo que está considerando al tratar de ajustar la inflación. Ahora bien, ¿el shock de oferta requiere o no requiere ajuste? Esto es interesante. El shock depende. Si es a veces nos pasa a nosotros en Chile que la inflación sube porque tenemos escasez de tomate y limones, ¿no es cierto? Como el caso clásico. Pero la escasez de tomate y limones sabemos que va a durar 2 meses. ¿No es cierto? Por lo tanto, nadie dice vamos a estar subiendo la tasa. Pero si la escasez de bienes y servicios es un problema permanente, lo que vamos a terminar es con una inflación más alta y la demanda y la actividad económica se tiene que ajustar a ese nivel de capacidad menor. Y esto también es importante. El Banco Central, su objetivo es que la economía esté lo más cerca de su plena capacidad. Ni mucho por arriba, ni mucho por debajo. Pero lo que crece esta capacidad, el Banco Central muy indirectamente a través de la estabilidad lo promueve, pero tiene mucho más que ver con factores de productividad y con temas que están fuera del alcance de la política monetaria. Por lo tanto, por eso el Banco Central... Ese es el primer factor y que es importante, y yo solo voy a recordar, porque no quiero entrar a discutir ni a ser autorreferente cuando fui presidente del Banco Central, nosotros tuvimos un problema similar. La inflación subió mucho durante el 2007, cuando yo asumí como presidente, la inflación estaba arriba de 5%, 6%, pero el grueso eran, no tomatazos, pero era el boom de los commodities. Los alimentos estaban muy altos en el mundo. El petróleo está, esto es precrisis, el petróleo estaba muy alto en el mundo. ¿Y qué es lo que pasa? Que ese aumento fue bastante permanente, el aumento de precios. Y ese aumento de precios, porque la demanda estaba corriendo mucho más fuerte que la oferta y muchos otros factores, empezó a contaminar a todo el resto de los precios y a todo el resto de la inflación. Y empiezan a desanclar las expectativas y hacen los ajustes más duros, y por eso hubo que hacer una política monetaria contractiva.
A esto se le suma algo importante que está pasando en Chile y que tampoco podemos menospreciar, y que es el aumento de demanda que yo les revelaba hace poco, tan alto que ha tenido este aumento de demanda, que obviamente tarde o temprano va a empezar a afectar los precios. Probablemente hoy día uno puede argumentar que el grueso de esta inflación externa, ¿no es cierto?, podría aumentar de manera importante. Ya estamos viendo nosotros que en servicios están aumentando los precios de los servicios, pero uno dice tal vez no sea tanto ahora, pero con el shock de demanda que hemos tenido, estos precios van a empezar a subir. Y en la medida que la economía se acerca a plena capacidad, el Banco Central tiene que normalizar la política monetaria. Subió la tasa en 75 puntos base, hay toda una discusión muy legítima y muy interesante, digamos, de si debería ser 50, 75, un punto, y que la verdad que es un tema importante y que debe resolver al final quien toma la decisión, el Banco Central. Pero la tasa de política monetaria de 1,5 está todavía 2,5 puntos por debajo de lo que debería ser una tasa normal, ni expansiva ni contractiva, que en Chile debería estar entre 3,5 y 4% en las circunstancias actuales. Por lo tanto, hay espacio. Probablemente si la economía sigue creciendo y pasamos de la plena capacidad, la tasa debería ir por encima. Y esta es una discusión que hay en el mundo entero sobre las políticas monetarias. No quiero detenerme mucho más, pero yo creo que es un tema muy importante. Y obviamente la dirección hacia quitar los retiros, en particular cuando el estímulo fiscal que viene es tan fuerte. O sea, al final la política fiscal hace lo que sea conveniente para el país, y es un tema que no le corresponde al Banco Central evaluar ni tomar la posición valórica de cuánto tenemos que gastar. Pero el Banco Central tiene que cuadrar el círculo, tiene que lograr que el crecimiento de la economía sea consistente con su plena capacidad. Y eso es lo que está haciendo, y por eso viene este retiro, y muchas de estas cosas van a depender qué pasa con la política fiscal. Tenemos un gran desafío fiscal. Chile tenía el 2015 aproximadamente 15% de deuda. El año pasado terminamos con la deuda poco por encima de 30%, este año podemos terminar en 40%. Uno puede decir que con las tasas actuales podemos mantener estas tasas. El problema es que el ritmo de crecimiento en Chile año a año ha venido aumentando la deuda. Y eso es lo que uno quiere evitar. Uno quiere estabilizarla, quiere que la deuda, cuando las cosas están mal, sube, cuando las cosas están bien, baja. Pero no que sea persistentemente en un mundo bueno y malo que vaya subiendo, porque al final lo único que significa esto es que uno empieza a arriesgar su sostenibilidad fiscal y empieza a subir el costo financiero del país. Y eso no hay vuelta que darle. Y eso reduce la capacidad de crecimiento de la economía, ¿no es cierto? Y por eso va a haber que hacer algún ajuste fiscal, y aquí va a haber toda la discusión de los candidatos. Déjenme, para ir terminando, ¿no es cierto?, o para hablar de mi tercer punto, sobre algo que a mí me tiene absolutamente obsesionado. Todo lo anterior no me obsesiona. Todo lo anterior no es algo que me quite o quite la mayor parte de mi tiempo cuando estoy pensando, ¿no es cierto?, corriendo, simplemente distraído y me pongo a pensar. Es el cambio brutal que está sufriendo la economía mundial, la empresa, el mundo del trabajo, producto de la pandemia. En primer lugar, yo siempre digo, si algún economista, si a mí o a Ricardo nos hubieran dicho hace 10 años atrás, no digo de nuestras acompañantes porque ella hace 10 años atrás estaban probablemente en el colegio, pero nosotros hace 10 años atrás con Ricardo ya tenemos harto carrete. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Y si alguien va y nos dice en una comida a mediados de año, nos dice, ¿saben qué? El próximo año viene una pandemia. Entonces dicen, ay, ¿qué película viste? No, le dice, es cierto, viene una pandemia que va a arrasar con el mundo, que van a morir miles de personas. Nos vamos a encerrar y todos van a andar buscando vacunas. Y si salimos nos podemos contagiar y nos podemos morir. Y nos dicen, y van a ser, por al menos vamos a estar 2 meses casi completamente cerrados. Acuérdense lo que era marzo, abril del año pasado, ¿no es cierto? Y vamos a andar asustados. Entonces dicen, ¿y qué va a pasar con el PIB en ese escenario? Pucho, no, se cae 25% por lo menos. Es un colapso. Y el PIB cayó 6%, que es harto para hacer una recesión. Pero así tomémoslo en perspectiva. Chile producía 100, y en un año horroroso, difícilmente más horroroso, produjo 94. Las empresas, el comercio, todo. Hay sectores, ¿no es cierto?, restaurantes que se fueron a 0, pero en promedio en la economía fue 94. Entonces, en primer lugar, a mí me gusta destacar de que tenemos capacidad de adaptación, que el progreso humano, productivo, nos ha permitido, ¿no es cierto?, trabajar.
Esta misma crisis, 20 años antes, sin smartphone, con conectividad limitada, ¿no es cierto? No hubiera funcionado. Ahí hubiera caído 20%, 25%. Pudimos adaptarnos. Ahora, me trae la siguiente analogía. Después de las guerras mundiales, normalmente la productividad sube mucho. Muchas veces nos asombramos y decimos el periodo de la posguerra, ¿no es cierto?, del 50 hasta el 70. El periodo siguiente fue uno de los periodos de más crecimiento en la economía mundial. Entonces todos contamos historias, por qué fue, todo. Hubo una razón central detrás de esto, y que fue el tremendo crecimiento de la productividad que se produjo por los avances tecnológicos que ocurrieron durante la guerra. Lamentablemente la tecnología durante la guerra se perfeccionó para matarnos con más efectividad. Afortunadamente, cuando llega la paz, esa necesidad no existe. Entonces nadie va a decir que bueno la guerra porque aumentó la productividad. No, un desastre de la guerra. Pero un factor positivo posguerra es de que hubo muchísimos aumentos de productividad, de toda la investigación, creación, reorganización que hubo en el mundo a raíz de la guerra. Ahora pasa lo mismo. Ahora nosotros somos mucho más productivos. Simplemente otro número que interesa para ver, así veamos así, números gruesos, no quiero hacer todo esto grueso. Hoy día estamos produciendo lo mismo que hace 2 años atrás, para ponerle en simple, pero con aproximadamente 10% menos de empleo. ¿Qué significa eso? Que por unidad de producto, el trabajo es mucho más productivo, produce un 10% más. La productividad media del trabajo es cifra 5, 10, ¿no? Más alto. Hay que tener cuidado con esa cifra, porque si los trabajos que se quedaron sin funcionar y la producción que se quedó fuera es la de menos calificación, la de la gente informal que no pudo salir a la calle, estoy teniendo un efecto que llamamos por efecto composición, no por efecto de que todos subieron, sino que sacamos la cola. Eso no vale. Pero igual, si con cualquier corrección que hagamos, hemos tenido aumentos de productividad que no habíamos tenido en muchísimos años. Y son aumentos de productividad que están relacionados a la manera en la cual nosotros hoy día estamos funcionando. Nosotros aprendimos a hacer clases online, hoy día hacemos clase híbrida. Nosotros aprendimos a tener miles de reuniones online. Aprendimos a pasar de una reunión en Santiago a una reunión en Osorno en 2 minutos. No sé, que en 1 minuto. A veces las tenemos prendidas las 2 simultáneamente. En viajar. Hoy día los viajes internacionales para ir a visitar a un abogado, ¿no es cierto?, en una empresa grande, o para ir a decir, no van a ser necesarios. Las reuniones de los boards internacionales, a mí me toca estar en escuelas de negocios, vamos a empezar a hacerlo por Zoom. A mí ir a Asia, a un board que tenía que ir, ¿no es cierto?, que iba 1 día y medio, me tomaba 1 semana. ¿No es cierto? Hoy día lo hacemos en 1 mañana completa. Uno dice, claro, agradable, se echan los aeropuertos, no, la verdad que así como somos muchísimo más productivos y eso tenemos que aprovecharlo. Eso está muy relacionado y al punto que me gustaría referirme al teletrabajo, al trabajo remoto. Hoy día el mundo cambió. Hoy día no podemos esperar que la gente va a volver 100% a la oficina como era antes. Y eso es bueno. Eso es bueno. Eso es bueno para mucha gente, por ejemplo, que tiene que atender adultos mayores en sus hogares, probablemente los va a tener más cerca. Probablemente si quiere, si es una molestia, va a volver a la oficina, pero va a tener más opciones. Vamos a poder tener días en los que podemos llenarnos de reuniones, una tras otra, en todos lados, ¿no es cierto? De hecho, el otro día yo leí un trabajo que estudiaba, pero obviamente es importante volver al trabajo, volver a encontrarnos porque la interacción es fundamental. El otro día leí un trabajo que coincide con lo que yo con mi prejuicio. La verdad que es un trabajo que está partiendo de investigaciones, que decía en el óptimo, 3 días en la oficina, 2 días en la casa. Segundo, esto sí se puede, porque hay gente cuyo trabajo es imposible realizarlo de manera remota. Bueno, esa persona también de alguna otra manera se debería beneficiar de transporte más expedito. O sea, ¿cuánto nos ahorramos en transporte? Yo me he dado cuenta porque ahora estoy volviendo a la universidad, ¿no es cierto?, que me puede tomar 30, 45 minutos, ¿no es cierto?, ir al día. Y de repente, si entre medio a uno le toca ir a una reunión simplemente a la casa central, desde la FEN son 20 minutos más, y de 20 minutos más, uno puede estar 2, 3 horas.
es cierto? Gente que sale cansada. Hoy día ese tipo de cosas las podemos minimizar. Entonces yo siempre digo, tenemos que adaptarnos. Siempre yo le digo, como a los ejecutivos, y también es una señal que tenemos que dar en la Universidad de la Contraloría, de que tenemos que adaptarnos y prepararnos para esta flexibilidad, saber organizar el trabajo en grupo. Hoy día ya no van a haber oficinas. Los inmobiliarios que tenían y pensaban arrendar miles de metros en oficina van a tener que achicarse. Ya no va a tener probablemente la oficina del futuro, y del futuro cercano no van a ser cada persona con su oficina, van a ser cubículos donde el que llega a trabajar se sienta. Porque hoy día además no necesitamos andar ni con muchos libros ni muchos papeles, está todo en la nube. Entonces yo creo que a mí esto como que, tal vez porque yo me siento que puedo haber estado más productivo, no sé, pero es como mi oración personal, perdón, pero puedo dar 3 seminarios en un día. Antes terminaba agotado después de uno porque tenía que ir lejos, volvía para acá, y ahora puedo dar 3, el otro día ya uno da 3, habla. Y sí, estoy diciendo siempre lo mismo, así que no quiero que se repitan ustedes, pero es como mi discurso de los últimos días. Pero yo creo que como mundo tenemos que adaptarnos, y esto es importante. Es importante porque el país puede progresar más, porque puede haber más productividad, porque hay más riqueza, y habiendo más riqueza, también tenemos posibilidades de ayudar más a quienes se han quedado atrás. Y esto nos debiera beneficiar a todos. Esto es una cosa bien interesante, y que también cuando tenemos miedo a la automatización, ¿no es cierto? Siempre todo, que va a venir la automatización y nos vamos a perder pega. El único ejemplo que hay más categórico de esto es Estados Unidos después de la crisis financiera hasta la pandemia. Esa década fue la de mayor automatización en Estados Unidos y fue la de mayor creación de empleo. El empleo es complementario a la automatización, no se reemplaza. Es bien impresionante en la industria financiera, donde se acabaron los cajeros. Las contrataciones, la gente empleada es mucho mayor porque hay muchas nuevas tareas que se hacen. Entonces nosotros primero deberíamos abrazar el progreso, la tecnología y los avances que eso producen, y debiéramos obviamente tener políticas públicas con mucha atención en quienes se van quedando atrás. Y como dirían muchos, no solo se va quedando atrás, se va quedando atrás la clase media, jóvenes. Hoy día el problema mundial que tienen del precio de las viviendas es un problema que tenemos que abordar. O sea, esto no se acabó, existen muchas tensiones, y obviamente tenemos muchos desafíos desde el punto de vista de políticas públicas, ¿no es cierto? Y que tenemos que abordarlo en serio, y espero que podamos abordarlo. Pero creo que sí, simplemente terminar dando esta como mensaje diciendo, aquí nosotros se nos abre una oportunidad muy grande a quienes dirigen la política pública, a quienes hacen las leyes, a quienes ponen las regulaciones, porque debe haber regulaciones, ¿no es cierto? Debe haber regulaciones, pero tampoco regulaciones que impidan aprovechar estos beneficios. Y eso es lo que tenemos que hacer hacia el futuro, y yo creo que ha sido un desastre. Como decía Ricardo, probablemente el año 2024 volvamos a tener una situación sanitaria como la de prepandemia 2023, ojalá mientras antes mejor, pero los viajes y las cuarentenas nos van a acompañar por mucho tiempo. Esto ha sido un desastre, esto es una tragedia, pero de esta tragedia también hemos aprendido cosas que tenemos que aprovechar para tener un mundo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Tocó, como siempre, temas que son en extremo relevantes para nuestro sector, para el comercio, como la automatización y los desafíos del teletrabajo, y ahí a Ricardo Méndez le va a tocar una conversación con el equipo el lunes, porque eso de los 3 días en la oficina y 2 en la casa, lo anoté y lo subrayé con destacador. Y por supuesto temas de flexibilidad, la capacidad adaptativa ante la crisis que nos permitió generar una vacuna en tiempo real prácticamente. Así es que bueno, muchas gracias, y quiero continuar entonces ahora presentándoles a Bernardita Silva, quien desde hace 7 años es gerenta de estudios en la CNC. Ella es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica y Master in Financial Economics y Master in Resource Economics and Policies en la Universidad de Maine en Estados Unidos. Y contarles también un poco acerca del Departamento de Estudios y Asesoría Económica de la CNC, que es el área que se encarga de la recopilación, análisis, elaboración, vocería y entrega de información relevante para los sectores representados en la Cámara, como son comercio, servicios y turismo, y concentra sus mayores esfuerzos en la elaboración de indicadores periódicos, análisis de coyuntura, reporte de actividad económica regional, estudios y catastros, los que son publicados de forma permanente para el conocimiento de nuestros socios y de la opinión pública. Bernardita, adelante. Hola, buenas tardes a todos.
Un gusto estar acá. Nos vimos hace casi un poco más de un año, donde el escenario era bastante distinto. Y yo voy a hablar también, ya que hay que hablar de tres cosas, dije, en mi cabeza mientras escuchaba a José, dije, bueno, también podrían ser tres cosas. Un poco lo que ha pasado con la economía más a nivel macro, y después entrar al comercio, que ha sido un gran protagonista, y contarles un poco lo que ha pasado con el mundo del comercio, el mundo digital, y luego los desafíos que enfrentamos, dado que estos crecimientos son medios temporales. Así que voy a compartir pantalla. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, hemos atravesado, yo creo que la peor crisis en décadas. Nunca habíamos tenido una crisis que afectara a todos los aspectos de la vida de las personas y que tuviera un alcance global, es decir, la seguridad, los recursos, la economía, la salud. Si uno piensa en crisis pasada, la crisis subprime o la crisis asiática, algunos de estos factores eran afectados, pero no todos. O sea, ahora tenemos todos los factores de nuestra vida se vieron alterados por la crisis del COVID. Y así también todas las principales economías del mundo sufrieron una gran caída, que la podemos ver aquí en esta flecha del 2020, más pronunciada que lo que fue la crisis del 2008, pero a su vez también empiezan a recuperarse, en la medida que, como decía la Ignacia, fuimos capaces de hacer una vacuna en tiempo récord, y esto ha sido el gran antídoto de lo que estamos pasando, y también ha sido lo que ha provocado esta recuperación, que quizá en un principio, cuando todo esto empezó, pensamos que iba a ser más lento, que no iba a ser tan rápido tener una vacuna, etcétera, y claramente la recuperación a nivel mundial también ha sorprendido a partir del segundo semestre del año pasado. El comercio mundial también, que cayó fuertemente, aquí está como índice, y esta línea muestra el promedio 2019, y vemos que ya estamos después de haber caído bastante el año pasado, ¿no es cierto?, estamos ya por niveles por sobre el promedio del 2019, lo que es el comercio mundial, con desafíos no menores, porque estamos, claro, uno pide un auto y llega en 3 meses, y uno, creo que nunca había pasado esto de, como comentaban también José recién, de esta cierta escasez de productos a nivel mundial, que también va acompañado de un alto incremento en los costos de transporte. Entonces en Chile se ha visto una recuperación, pero continuamos con un escenario de alta incertidumbre. Yo creo que tenemos como un lado positivo, que es que tras un año de pandemia parece que lo peor quedó atrás. Chile está siendo un país que está llevando la delantera en cuanto a los temas de vacunación. Hay mejores expectativas también internacionales que se han ido corrigiendo al alza. El precio, me faltó la palabra cobre, de ahí ha subido, y tenemos una proyección de crecimiento para este año entre 10,5 y 11,5. Por el lado más negativo, siempre está todavía la amenaza de las nuevas cepas y las restricciones que puedan traer. Estamos en un año de elecciones, en un proceso constituyente que ya comienza con roces, la posible continuidad de la violencia, que en todas las encuestas que nosotros hemos hecho a nuestros asociados al sector, está siempre en los 3 primeros de las preocupaciones que tienen los distintos actores del sector. La inflación, desempleo y la informalidad, y la desaceleración que podría tener el próximo año, dada el sobrecalentamiento que se le está llamando, que estamos teniendo ahora. Entonces, hace un año, cuando nos juntamos, de hecho nos juntamos justo cuando había terminado el segundo trimestre, y que fue el peor trimestre, el peor trimestre del año pasado, donde vemos que el consumo privado cayó un 22%, el consumo gobierno 13%, la inversión cayó casi un 20%, las exportaciones crecieron un 2,2%, pero las importaciones cayeron un 20,5%, y fue la mayor caída del PIB que tuvimos en el segundo trimestre del año pasado, de 14,2%. Y luego de eso ya empieza, ¿no es cierto?, el tema a recuperarse. ¿Qué vimos este segundo trimestre? Este segundo trimestre es como que estamos viviendo otro mundo. Claro que aquí hay un tema base de comparación, ¿no es cierto? Pero incluso si nos comparamos con el 2019, que ahí están los numeritos abajo, todavía estamos con un crecimiento de 1,3% en el segundo trimestre de este año. Ahora, ya tanto si nos comparamos con el 2020, que los crecimientos son muy fuertes debido al tema base de comparación, y si nos comparamos con el 2019, se puede ver que es prácticamente el consumo el que está impulsando principalmente este crecimiento. Y, por ejemplo, cuando uno ve las importaciones, están un 11% más arriba que en igual periodo del 2019,
Y esto también se relaciona mucho con el consumo, porque eso, las importaciones, de hecho, de los bienes durables que vamos a ver después han tenido unos crecimientos históricos que nunca antes habíamos visto. Entonces aquí vemos cómo se ha venido recuperando la economía de Chile más rápido de lo que creíamos. Tuvimos la primera caída con la crisis social, luego vino la pandemia y ya el segundo trimestre de este año crecimos un 18,1%. Cuando uno ve qué pasó este segundo trimestre, aquí la línea amarilla nos muestra los crecimientos con respecto al 2020 y la línea negra con respecto al 2019. Entonces esto nos muestra que todavía falta ciertos sectores que se están quedando atrás cuando nos comparamos con 2 años hacia atrás, ¿no es cierto? Porque claramente si nos comparamos con el segundo trimestre del año pasado, que fue el peor de todos, vemos crecimientos muy significativos en todos los sectores, pero al ver lo que pasa con el 2019, todavía transporte, restaurantes y hoteles, construcción, pesca, el sector agropecuario, todavía se están quedando un poco atrás, y el comercio, incluido si nos comparamos con el 2019, es el que viene llevando de delantera en esto, ¿no es cierto? El consumo privado crece fuertemente, aquí vemos cómo se ha acelerado en el segundo trimestre del año, y aquí podemos ver en la línea rosada muestra los bienes durables, que son los que más han crecido, sobre todo, ahora ya empieza a acelerarse lo que es vestuario, calzado, que son bienes semidurables, pero yo creo que desde que empezaron las cuarentenas el año pasado hasta comienzos de este año, los protagonistas durante el encierro fueron los bienes durables, como la tecnología, electrodomésticos, artículos para el hogar, etcétera, que fueron los que ayudaban, ¿no es cierto?, las labores un poco del hogar. Y ahora último se ha acelerado fuertemente todo lo que es automóviles, que está dentro también de los bienes durables. Y servicios viene ahí con un impulso, pero un poco más débil. Aquí podemos ver, nosotros hacemos un índice de importaciones de bienes del retail en volumen, y se puede ver cómo ha ido creciendo después de aquí no sale el 2019, porque eso ya era muy largo el gráfico, pero veníamos desde el 2019 teniendo caídas en las importaciones de los bienes del retail, porque veníamos de hecho desde el 2018 con un retail bien débil, con crecimiento muy en el margen, y eso se notaba también en las importaciones. Y ahora ya a partir del segundo semestre del año pasado se empiezan a acelerar fuertemente las importaciones, primero de lo que es durable, que es lo que vemos arriba, y luego ya de vestuario y calzado en el primer trimestre y segundo trimestre de este año, en respuesta a que ya empieza la gente a poder salir y se aceleran también estas categorías. La inversión, ¿no es cierto?, cayó 11,5 el año pasado, se espera que crezca 15,9, y si nos comparamos ahora aquí con el primer trimestre de este año, perdón, el segundo trimestre de este año con el 2019, todavía queda mucho por hacer, sobre todo en lo que es construcción y obras, que es lo que da empleo, porque lo que ha crecido mucho, incluso si me comparo con el 2019, es la venta de maquinaria y equipo, pero todavía falta recuperar todo el lado de la construcción y la inversión, que también lo hemos visto en nuestros catastros de inversión inmobiliaria del sector comercio y turismo, que se han venido acelerando fuertemente. Entonces, esto también ha ido en línea con la confianza de los consumidores. Igual hay que tener en cuenta aquí, por ejemplo, la confianza, que es la línea naranja, y la línea punteada te marca si estás sobre la línea punteada hay optimismo, bajo la línea punteada hay pesimismo. Podemos ver que claramente llevamos desde mediados del 2018 con un consumidor que está pesimista. Y ahora último se ha venido recuperando, ¿no es cierto?, en línea con las menores restricciones y las mayores ayudas fiscales y retiros y liquidez, ¿no es cierto? Pero seguimos en terrenos pesimistas. Y aquí vemos también la relación que hay entre las confianzas y el IMASEC, y cómo el IMASEC también se ha recuperado fuertemente en base también a una baja base de comparación. A nosotros como sector nos gusta mucho mirar el consumidor cómo está comportándose de acuerdo a sus compras y su disponibilidad de compra. Y dentro de este índice de confianza hay 2 indicadores que personalmente me gusta seguir, que es la situación económica personal actual y la expectativa de consumo de artículos para el hogar. Y ahí vemos, miren cómo a partir del segundo trimestre de este año, cómo se aceleran fuertemente ambos indicadores, muy en línea con la mayor liquidez que están recibiendo los hogares y con este fuerte impulso que está teniendo el consumo. Aquí se puede ver también cómo el IMASEC, si yo lo separo como índice por los distintos sectores que está estudiando, vemos que el comercio fue el que más cayó y luego fue el que más se recupera. Entonces,
claramente también es un desafío, porque cuando vamos a ver después son factores transitorios los que están impulsando el comercio y necesitamos que también el impulso llegue a otros sectores que están quedando más atrás. Aquí vemos cómo el sector, los datos del INE muestran cómo el comercio ha crecido fuertemente. En julio creció un 39,6%, y si me comparo con julio del 2019, el crecimiento fue de 24%. Es decir, ya quitando el tema de base de comparación, al compararme con el 2019, seguimos con fuertes crecimientos, que son prácticamente históricos. Aquí cuando yo lo separo por el sector automotriz, mayorista y minorista sin automotriz, se ve los fuertes crecimientos que han tenido todo el sector automotriz, sobre todo últimamente, por mucha gente, la mayor liquidez y retiro se usó para el tema automotriz, también por el sector automotriz también ha crecido mucho por el susto a contagiarse y usar el transporte público, y también como fuente de trabajo para todos los que son los Ubers y otras aplicaciones de transporte. ¿Influyeron los encierros? Claro que influyeron. Aquí nosotros teníamos un indicador, el termómetro de ventas minoristas, que lo hemos hecho desde mayo pasado de manera semanal. Y aquí está puesto como índice, la sombra blanca que nosotros vemos atrás es el promedio de tiendas abiertas, y vemos cuando las tiendas van cerrando, cuando van abriendo. Entonces aquí, si me fijo, a principios de marzo, que empezamos a tener de nuevo restricciones, después vemos que mayo la RM pasó a fase 2, pudo abrir, pero en junio volvió a tener cuarentena y después volvimos a poder salir. Y esto se relaciona fuertemente con los comportamientos de los distintos actores del sector. Por ejemplo, si vemos la línea verde, supermercado es una línea más pareja, porque supermercado siempre podía abrir, entonces no tenía como grandes altos y bajos. Pero, por ejemplo, la tienda no especializada, que son las grandes tiendas, se les llama no especializadas porque no se especializan en ninguna categoría en particular, sino que venden distintas categorías en su establecimiento. Esas tiendas también se veían favorecidas fuertemente por las aperturas, pero menos que las tiendas especializadas. Y ahí lo que pasó fue que las tiendas no especializadas, desde el año pasado, crecieron más rápido que las especializadas porque tuvieron un apoyo de plataformas tecnológicas por detrás que la especializada se demoró más en tener o que no tiene. Entonces, al abrir la tienda especializada, que es una tienda de menor tamaño, que vende una sola categoría, el impulso de la tienda especializada es mucho más fuerte que el resto. En cuanto a las ventas presenciales, que fueron las más afectadas, nosotros que hacemos un índice mensual de ventas presenciales, aquí se puede ver cómo llegaron a caer casi un 50% el segundo trimestre del año pasado, y ahora crecieron este segundo trimestre un 50%, dado por esta base de comparación, pero así todo por sobre también el 2019. Igual aquí hay un tema que llama la atención, que son el IPC a 12 meses de las distintas categorías que nosotros analizamos en este indicador mensual. Sobre todo, por ejemplo, muebles ha tenido un crecimiento de sus precios en 12 meses de 23%, la línea hogar de 16%, línea blanca 5%, todos los que son abarrotes, carne, otros perecibles, todo lo que es supermercado también ha tenido un crecimiento anual. Y aquí podemos ver que también son los bienes que fueron más demandados durante esta pandemia. Calzado y vestuario, que han tenido una recuperación mucho más lenta, no han tenido este aumento en los precios que sí hemos visto en los otros. Y la fuerza del canal digital, cada vez son más los usuarios de Internet que utilizan las plataformas. Aquí podemos ver del total de usuarios de Internet, ¿cuántos de ellos compran? Si en el 2015 eran 30, ahora son 74. En el periodo peak del segundo trimestre del año pasado fueron 79. Entonces cada vez hay más usuarios de Internet que están comprando. Y en nuestro indicador de ventas online se puede ver cómo aquí en este índice, cómo han ido aumentando fuertemente las ventas digitales, productos de la pandemia. Aquí tenemos los periodos más altos que fueron, bueno, este periodo alto agosto porque hubo un Cyber, cuando hay un Cyber Day hay un pic bien grande, y aquí en noviembre hubo otro Cyber. Y acá después vemos que en mayo también hubo uno, pero así todo en junio seguimos con niveles súper altos en todo lo que es el comercio electrónico. El año pasado creció sobre un 200% y pasó a representar de un 7% de las ventas del retail a un 20%. Aquí es interesante ver cómo el aumento de la participación de las distintas categorías, entre paréntesis, está previo a la pandemia, cuánto representaban estas categorías en las ventas online y cuánto están representando ahora.
Todas las categorías tienen aumento significativo. Imagínense, supermercados, antes era menos de un 2% lo que se compraba de manera digital, a fines del año pasado fue casi un 9%. Grandes tiendas, si bien ya tenía más participación que otros, llegó a casi un 30% a fines del año pasado, y así. También nosotros hicimos una encuesta, y ahí con todas las empresas, la mayoría, vemos que había un 34% de cerca de 400 empresas que preguntamos en abril, que dijeron que adoptaron la opción de la modalidad digital durante la pandemia, y antes no la tenían, y otro 21% que no la tenía, la estaba implementando. Entonces, es un tema que llegó para quedarse, y se usa más bien un mix el tema. Esto trae también un boom en todo lo que ha sido el delivery. La mayoría de los distintos actores hacen un mix de deliveries, por eso esto no suma 100, porque hacen retirón local, pero a la vez tienen un delivery propio, o también se usan aplicaciones. Entonces es un mundo de multicanal y omnicanalidad, como le dicen también. Las categorías que más han demandado siempre en esto se han mantenido, pero han habido ciertos cambios en pandemia. Por ejemplo, aquí está vestuario y después viene alimentación. Alimentación en periodos pre-pandemia era una categoría que tenía un 5% dentro de las ventas digitales, no era una categoría que fuera tan demandada. Lo mismo que salud, porque aquí entran todo lo que son como los alcohol, gel, las mascarillas, etcétera, y limpieza, que todo lo que para limpieza del hogar, todas esas categorías aparecieron con pandemia. Pero en los históricos siempre ha sido vestuario, belleza, cuidado personal, calzado, tecnología, las categorías que más se demandan. Y también es interesante ver de que empieza a aumentar mucho la gente que compra de manera digital para volver a vender. Y esto trae también mucha informalidad. Nosotros vemos que hay un fuerte aumento en la informalidad digital en el comercio, 1.700 millones de dólares el año pasado, y en el primer semestre de este año, casi 1.200 millones de dólares en compras informales, que se hacen principalmente en redes sociales, pero también en marketplace, o en otra tienda nacional, o en tiendas internacionales. Entonces, esto es un tema también que un desafío de política pública que trae el incremento que hay de las ventas digitales, porque si bien es bueno que se metan nuevos actores en el mundo digital, hay que tratar que esto se haga de manera formal. Y es un tema que como Cámara Nacional de Comercio hemos estado trabajando con las distintas autoridades también. El canal físico no va a desaparecer, la compra presencial vuelve a ganar terreno, y ya está ganando terreno. De hecho, en la medida que ha ido abriendo, que han abierto las tiendas, hemos visto un alto flujo en los centros comerciales. Acá hay una encuesta de Kaweskar donde el 35% de la gente en junio dijo que prefería ir a comprar un centro comercial, y antes era bastante menos en diciembre o marzo del 2020. Y también cuando se les pregunta dónde piensa comprar en los próximos 30 días, vemos que es un mix del canal online y de los canales físicos. Y solamente un 11% dice que se va a quedar solo en el digital, ¿no es cierto? Pero la gente busca y va a buscar complementar sus ventas en ambos canales. Entonces tenemos gran parte de este impulso que se está dando, son variables que no van a perdurar en el tiempo, son variables transitorias, porque el levantamiento de cuarentenas, la apertura de locales, hace que la gente vaya y compra cosas que tenías pospuestas. Entonces por eso también esta mayor circulación, la mayor liquidez ha influido fuertemente, los retiros, las potentes ayudas fiscales. Estamos hablando, por ejemplo, lo que es ayudas fiscales, que son, en todo lo que es el IFE, es cerca de un 20% de lo que vende el retail en un año. Y los retiros no se han usado todos para consumo, pero si yo pienso todo lo que se ha retirado, es cerca del 50% de lo que vende el retail en el año. Entonces, los montos no son menores, y mucho se ha destinado a consumo. Entonces el desafío acá es si uno mantiene el escenario actual y finalizar estas ayudas fiscales, ¿qué deberíamos ver? Deberíamos ver entonces una fuerte contracción en el sector comercio el próximo año, en torno a un 10%, pensando de que volvemos a los promedios de lo que se vendía el 2018, el 2019, con un leve crecimiento respecto al 2019, y sin toda esta enorme liquidez que está entrando. Entonces, por lo mismo, el mayor desafío es el tema del empleo, el poder recuperar el empleo. Vemos que hemos recuperado cerca de un 50%, hay todavía, si me comparo con fines del 2019, hay cerca de 914.000 ocupados menos, todavía hay 865.000 trabajadores con la ley de suspensión de empleo, y según una encuesta longitudinal de la Católica,
hay 1,3 millones que estarían buscando empleo, pero que no lo hacen porque están en pandemia. Acá se puede ver que la tasa de desempleo potencial es un 19,2, es decir, la tasa de desempleo, si incluyéramos toda esa gente que no está trabajando, pero que quizás estaría trabajando si no estuviéramos en las condiciones de pandemia que estamos. Y lo otro que preocupa también es el aumento de la informalidad. Aquí podemos ver cómo ha ido variando los informales, trimestre a trimestre, y en los periodos de mayor encierro, claro, cae fuertemente el informal junto con el formal. Me acuerdo que el año pasado, cuando abrimos en parte del segundo semestre, se recupera, el que más se recupera es el informal. Y luego ahora vemos en este último trimestre, de los casi 100.000 nuevos ocupados que hubieron respecto al trimestre anterior, prácticamente la totalidad son empleos informales. O sea que el gran desafío es cómo recuperar empleos formales y de calidad. Según la OCDE, Chile se demoraría 4,7 años en recuperar el nivel de empleos pre-pandemia. Esperemos que no, el Banco Central cree que se van a recuperar a fines del próximo año, pero claramente esto es un gran desafío que no pasa solo en Chile, sino que a nivel mundial. A nivel mundial tenemos cerca de 20 millones de empleos menos. A nivel mundial también tenemos una gran cantidad de gente que no está trabajando, pero tampoco está buscando empleo. Y si bien la tasa de desempleo ha ido cayendo, igualmente está por encima de lo que estábamos en el 2019. Entonces, además, también enfrentamos una automatización y una reconversión laboral en el comercio. Nosotros hicimos un estudio con la Fundación Chile antes de la pandemia, donde vimos que en el sector comercio hay un 80% de las competencias del sector que son altamente automatizables o digitalizables, porque son de tipo bastante rutinario. Y había empresas donde ya un 59% de las competencias laborales estaban siendo complementadas con tecnologías físicas y tecnologías digitales. Acá, claramente, como ya se mencionaba, van a aparecer muchos empleos nuevos, empleos que antes no existían. Y esto también lleva a un desafío de política pública y de ir acelerando, más que acelerándose, ir ajustándose a este escenario tan dinámico en el mundo laboral y adelantándose a estas nuevas competencias para que todos los programas de capacitación estén en línea con lo nuevo que se está requiriendo. Y por último, también yo creo que acá hay un desafío en lo que ha sido la competitividad de Chile. Retrocedimos 6 puntos en un año y hemos retrocedido 19 puntos en 10 años en los índices de competitividad que de hecho participa la Universidad de Chile. Y esto implica también grandes desafíos. En el desempeño económico retrocedimos 3 puntos, donde claramente está todo lo que es el tema laboral, donde incluye la productividad, el crecimiento de la fuerza laboral, la flexibilidad, la adaptabilidad laboral. En todo eso estamos muy alicaídos. En cuanto al comercio internacional, si bien hemos avanzado, cuando uno mira en detalle, también se ve de que la fortaleza viene más por el lado de la inversión extranjera directa, pero aún estamos muy débiles en las exportaciones de servicios y todavía tenemos mucha concentración de nuestras exportaciones. También caímos en la eficiencia de hacer negocio y lo único que quedamos igual y no hemos cambiado ha sido en lo que es infraestructura. Entonces eso también es un gran desafío. Bueno, y para concluir, la pandemia provocó una irrupción sin precedentes en la economía. Se contrajo la producción y el consumo en todo el mundo. Chile también acusó este golpe, pero nos hemos recuperado de manera más rápida de lo que pensábamos, pero todavía tenemos muchos desafíos por delante, donde la mayoría son de carácter interno. Y el comercio ha sido gran motor, impulsado por variables transitorias, y bajo este escenario lo que más necesitamos hoy es recuperar el mercado laboral, restablecer confianza, recuperar inversión, competitividad y productividad. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernardita. Súper completa, súper clara la presentación. Voy a ir rápidamente entonces a revisar las preguntas que han estado llegando a través del chat y voy a ir agrupando aquellas que tengan relación entre sí para ser más eficientes también con este tiempo que tenemos en el bloque de preguntas. La primera tiene que ver con aspectos migratorios. Dice, ¿cuál debiera ser el efecto en la productividad y en particular en el empleo sobre la llegada de personas extranjeras en la oferta nacional, considerando los comportamientos actuales de las personas disponibles para emplearse por el tema de los bonos estatales? No sé quién quiere tomar la respuesta. No, ¿me puede aclarar la última parte? Porque... Voy de nuevo. Lo que pasa es que dice que cuál es el efecto en la productividad sobre el empleo, dice en particular sobre el empleo a propósito de la llegada de personas extranjeras en la oferta nacional, considerando lo que está ocurriendo
con personas que no están dispuestas a emplearse a propósito de los bonos estatales. Respecto a los bonos estatales, algo que se va a acabar. Por lo tanto, puede tener algún efecto transitorio, ¿no es cierto? En particular, como decían antes, gente que está complicada por salir del trabajo. Me parece que en ese sentido es separado. Ahora, respecto a la migración, yo creo que es muy buena. Creo que es muy buena. Creo que normalmente, y esta es como una cosa que toda la investigación dice, normalmente los migrantes que llegan, la gente que está dispuesta a dejar su país, su familia, hay, digamos, un sesgo positivo productivo, ¿no es cierto? Dejando de lado, obviamente uno tiene que tener cuidado de que en ese grupo grande también se nos cuelan gente que se viene arrancando. Entonces, ¿no? Pero tratemos de ver como la cosa más general. Pone tensiones en el mercado del trabajo, muchas veces con trabajadores locales, ¿no es cierto? Creo que hay que aprovechar la oportunidad, pero creo que lo importante es la discusión que ha habido más reciente, que no la sigo en detalle, pero que uno debería regular la migración. ¿Cuál es la capacidad que tiene el país de absorber gente que viene a trabajar, pero que también tiene los derechos que tenemos todos los locales? Porque aquí no debería existir discriminación. Y como lo hacen los mayores, la inmensa mayoría de los países avanzados, ¿no es cierto?, en la migración, lo que uno hace es regular los flujos de manera que sea cosas que pueda absorber la economía de manera positiva, porque yo creo que nos puede servir para productividad, para aprender, y además, yo creo que una cosa muy importante para una isla como Chile, hacer un poquito más global. Nosotros somos una isla, o sea, una isla que tiene cerros por un lado, no agua, pero es lo mismo casi. Entonces, yo creo que nos sirve mucho también para poder globalizarnos como país, entender que hay distintas culturas, entender que es mucho más el mundo que simplemente Chile. Sin duda, nuestras encuestas de percepción empresarial al respecto para los sectores representados en la Cámara también concuerdan con esa mirada, profesor. Bernardita, no sé si quieres agregar algo al respecto. No, lo mismo que está diciendo la Ignacia. Nosotros hicimos un par de encuestas y todo lo que es comercio y restaurantes y hoteles se han visto muy beneficiados por los migrantes. De hecho, sobre todo por habilidades blandas que muchas veces ellos tienen en la atención que a veces nosotros carecemos. Y son, de hecho, cuando uno mira la encuesta de la ENADEL del año pasado, una de las cosas que al sector comercio más le cuesta encontrar para suplir demanda están las habilidades técnicas y después las habilidades blandas. Y me acuerdo cuando hacíamos esa encuesta, muchas de las empresas nos decían de que muchas veces se encontraban ahí, en los migrantes, la atención, el trato, así que de todas maneras un beneficio y algo de lo que podemos aprender. Perfecto, voy con la siguiente pregunta. Habla de productividad. Dice, los indicadores de productividad históricos han venido cayendo desde hace varios años. ¿Cómo piensan que una nueva modificación de la jornada laboral a 40 horas puede afectar para bien o para mal a nuestra economía? Ya, pues hablo yo, pues está. Yo soy muy escéptico en muchas cosas. O sea, cuanto más puede, menos puede trabajar la gente. Yo creo que hoy día esa discusión puede quedar un poquito de modé, porque hoy día la discusión viene a la adaptación de la jornada laboral, a la adaptación del teletrabajo. Entonces, claro, obviamente si nosotros decimos, mira, vamos a reducir la jornada laboral, vamos a hacer todo un conjunto de cosas, o sea, no da todo. Entonces yo prefiero mucho más, o sea, yo soy, sí está claro que, a ver, pongamos así, con una persona que dice, mira, esas 8 horas de trabajo que puede estar en la casa puede ser mucho más productivo y además ahorrarse cierto algún tiempo. En general, mi opinión, que no es, obviamente no es para todo tipo de trabajos, pero que uno tiene que medir por producido, no por tiempo ocupado. Y hoy día, como tenemos estos tremendos potenciales de aumento de productividad, yo creo que tenemos que aprovecharlo y eso debería permitir, obviamente, jornadas más cortas, jornadas más flexibles, jornadas en las cuales incluso pueden ser más largos, pero que con el ahorro de tiempo de transporte muchas veces podemos tener mucho menos carga sobre el trabajo. O sea, piense simplemente que una persona que se ahorre 5 horas a la semana, ya la reducción de la jornada laboral, solamente por no tener que desplazarse al trabajo. Entonces yo creo que hay que tratar de darle una vuelta. No podemos pensar, lamentablemente, me da de repente la sensación que en Chile estamos discutiendo con parámetros, con lógica, con experiencia y con marcos conceptuales
del siglo pasado, y no los que se nos vienen al futuro. Del trabajo online, el comercio. Si el comercio se acabó. Iba para allá. A mí me fascina una cosa en el comercio. Yo le digo a toda la gente de comercio, yo viejo, soy bien mirón en estas cosas. Y dos cosas. El comercio, los moles van a ser en el futuro vitrinas. La gente no va a comprar mucho en los moles. Por lo menos eso pasa afuera. Entonces uno va a una tienda y dice, sí, me gusta esto, sí, pero lo tiene en otro color. Está en internet. No lo tiene, entonces uno va y lo compra todo por internet. Lo va a retirar a veces al mall. O simplemente lo espera en la casa. Y el mall le sirve vitrina para ver. Los patios de comida están repletísimos. ¿No es cierto? Entonces cambia toda la lógica. Hoy día yo pensaba en un problema que tenemos, que no es tan usual, por ejemplo, en Estados Unidos, pero un problema que tenemos, que el delivery de comercio va a tener un pequeño problema que tiene que resolver, no sé cómo se resuelve, no sé cómo, y es que hoy día las casas, como estamos volviendo al trabajo, van a estar más vacías que antes. Antes uno tenía certeza que en cuarentena encargaba algo y iba a estar en la casa, iba a haber alguien porque estamos todos encerrados. Entonces ya, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a dar seguridad a la gente que le va a llegar y no que se lo van a llevar de vuelta y que después el delivery va a ocurrir una semana después? Yo creo que ahí tenemos que aprender. Yo creo que la competencia vale. Yo creo que saber quién es el que hace buen delivery como tienda y atiende bien y sabe responder, esos son los que van a ganar. Y cuando uno le dicen Amazon, Estados Unidos, yo conozco experiencia, no sé, tengo familia ya, Amazon de repente llega una cosa y uno dice, le dice Amazon, no es lo que compré. Amazon llega a veces al extremo de decirle, no importa, le mandamos lo que quiso ya, y a dónde le devuelvo esto, no importa, quédese. Y lo hace porque quiere competir, porque tiene ventas masivas, porque tiene fidelización de los consumidores, y eso vale para la actividad, y obtienen retorno. Entonces yo creo que esta cosa de la atención y la preocupación por las personas, yo creo que es algo que debiéramos empezar a trabajar fuerte aquí. Es un tremendo desafío que tenemos. Hemos aprendido mucho. Siempre yo escuchaba al principio de la pandemia que había unos que eran muy malos para el delivery, pero que mejoraron al final. Yo creo que tenemos que aprender eso. Y tenemos un montón de oportunidades. Y como te digo, discusión de cuánto, de la jornada laboral o no sé cuánto. O sea, pensemos con la mentalidad moderna y pensemos que lo que tenemos que ofrecerle a la gente son buenos empleos, que tengan los mejores ingresos posibles, la mejor vida familiar posible. Y eso muchas veces requiere más flexibilidad que en vez de regulación o idea del siglo pasado, pre-digitalización. Totalmente, y quiero darle la palabra acá a Bernardita también a propósito de lo que está pasando en cuanto a movimiento parlamentario, con algunos proyectos de ley ahí que buscan reducir la jornada de cierre, que buscan regular el horario de cierre del comercio. En ese sentido, de acuerdo a lo que ha dicho el profesor de Gregorio, Bernardita, ¿qué opinión tienes? Bueno, nosotros en la Cámara siempre hemos hablado del tema de la flexibilidad laboral, de poder, en el comercio emplean muchos jóvenes, muchas mujeres, y el tema de la flexibilidad laboral es esencial y ha costado mucho llegar a acuerdos en eso. Yo creo que ahí está el mayor desafío. Ahora, claro, para algunos sectores, por ejemplo, hay diferencia, porque tú tienes tiendas que te dicen, no, es que yo cuando más vendo es justo cuando la gente sale de la oficina, entonces yo necesito estar abierto, etc. O sea, hay diferencias, hay distintos escenarios, y yo creo que por lo mismo, como hay diferencias y como hay distintos escenarios, uno debiera tener una flexibilidad y poder trabajar por horas, que los jóvenes puedan, ¿no es cierto?, acomodar sus horarios, cuántas horas van a trabajar en la mañana, cuántas horas van a trabajar en la tarde, y en la medida que cada uno se sienta contento con el horario que le tocó y con el sueldo que le tocó claramente, funciona. Yo creo que ahí es un tema que no podemos seguir con reglas laborales del siglo pasado, como decían, y hay que avanzar en eso. De hecho, el mismo índice de competitividad lo menciona, de nos estamos quedando atrás en esos factores. Yo puedo hacer un comentario políticamente incorrecto, pero o sea, no político, pero que yo, este es un tema que le he dado harta vuelta y lo he pensado por distintas razones, así como humano. Yo muchas de mis ideas a veces en economía vienen de mis propias vivencias y trato como de racionalizarlas. Pero, por ejemplo, aquí existe lo que llamamos en economía un tremendo trade-off entre la gente que trabaja hasta tarde en el comercio,
versus la gente que se beneficia yendo al comercio. Ahí no hay escapatoria. O sea, no hay escapatoria. Tenemos que hacerlo de la mejor forma posible. Yo viví en ciudades, en Boston creo que decir, que cerraba el comercio los domingos a las 6 de la tarde. Chuta, y uno de repente no llegaba al comercio, iba a comprar, no alcanzaba a ir, llegaba a la cuestión. Pero por otra parte, claro, los que íbamos quedábamos perjudicados, pero por otra parte la gente podía tener una tarde con la familia. Yo creo que en eso, de nuevo, volvamos al tema de, hoy día es más fácil decirlo, o sea, ¿cuál es la decisión en un juicio de valor? Tiene mucho que ver con juicio de valor, de calidad de vida, de costos que podemos cubrir, pero hay una cosa que es muy buena de la digitalización, de que las compras online pueden ser 24/7. Exacto. 24/7. Entonces, el domingo, no, claro, cierra el mall y se encarga por correo. O sea, tenemos precisamente, esa es una herramienta que nos permite romper este trade-off y estar todos mejor. Entonces, esa es la parte que yo creo que hay que adaptarse, hay que pensarla. Yo entiendo todos los conflictos que se arman. Y entiendo que normalmente las decisiones benefician a uno y pueden perjudicar a otro. Siempre tratan de decir los políticos, tratan de decir, no, todos vamos a estar mejor. No, eso cuesta eso. Pero así como que en el corto plazo las cosas se contradicen. Hoy día tenemos esa oportunidad. Tenemos la oportunidad de que todo se puede hacer. O sea, uno dice, chuta, me quedo esto, no puedo comprar, tenía que hacer esto, lo hago y me lo tienen en 24 horas. Y vamos a comprar donde quiere decir lo necesito urgente, que lo tienen en 24 horas. Es lo que yo hago, por ejemplo, para comprar mascarillas. De repente digo, no hay mascarilla, entonces pues, tenemos en cargo en 24 horas. Están acá. Ahora dice, negocio cerrado ya no es sinónimo de no vender. Y de repente hay una que uno, como no la alcanzó a ver muy bien, le queda el elástico apretado. Sí, también. ¿Ah? Quiero que Ricardo prenda su micrófono porque me está indicando ahí que quiere entrar en esta conversación, que está muy buena. Gracias, Marina. Complementar lo que dice José, las realidades, me tocó estar hace 2 semanas en regiones y claramente también toda esta discusión necesariamente tiene que tener en cuenta la realidad de nuestro país y por lo tanto claramente va en un carril distinto al establecimiento de horarios, establecimiento de restricciones. Aquí claramente, y lo hemos dicho así en el último tiempo, se requiere sentarse a conversar porque cambió todo el mundo, cambió nuestra forma de relacionarnos, incluso hasta la vida familiar. Entonces, claramente también nuestro sector cambió y cambió drásticamente. Y claramente también el hecho de que los centros comerciales, tú lo decías muy bien, y la experiencia es que se empiezan a convertir en espacios de esparcimiento, donde hay restaurante, donde hay cine, donde hay teatro. Claramente tiene otra connotación ya el centro comercial que no es el habitual, el que conocimos cuando se crearon. Entonces, todos esos elementos efectivamente dan para una discusión más moderna y de cara al futuro y no estas reminiscencias del pasado que todavía están presentes en nuestra sociedad. Muchas gracias, Ricardo. Vamos a ir avanzando entonces con las preguntas. Respecto de cambios laborales y tecnológicos, preguntan cómo hacer entender que esto es para bien. Aún existen empresas o compañías que no lo hacen y retrocederán al sistema antiguo. Probablemente se van a quedar fuera del sistema nomás, ¿o no? ¿Qué opina José o Bernardita? Que claro, no. Yo creo que por lo menos en el sector comercio, las que no se suban al carro se van a ir quedando atrás. Los jóvenes, la otra vez me contaba una amiga que trabaja en Headhunter, me decía, los jóvenes que están entrando al mundo laboral vienen con otra mentalidad. Si no tienen la flexibilidad, si no tienen si no incluye, puede trabajar desde su casa si es necesario, etcétera, no, prácticamente como que no les interesa. Entonces yo creo que hay un cambio también en el switch que el que no lo haga no creo que pueda salir adelante. Obviamente que hay ciertos sectores que no se puede trabajar desde la casa y que es distinto, pero en la medida que se pueda,
las empresas van a tener que moverse hacia un mundo más digital, no solamente en el tema laboral, sino que en todo, porque estamos viendo tecnologías tanto físicas como digitales que apoyan el día a día del trabajo de una empresa. Una pregunta que tengo que hacer. Dice, ¿qué impacto en el largo plazo puede tener un proceso constitucional que lleve restricciones a la libertad económica? Profesor, estás con el micrófono. Muteado, de un nuevo verbo. Sí, sí, sí. Parte del nuevo vocabulario. Sí, digamos, una constitución que limite la libertad económica. Esa es la Un pregunta. proceso constitucional, sí. Sí, pero es que el resultado final, el la constitución resultado, limita exacto. la libertad económica. Sí. Depende, primero, va a ser así como bien amarillento para mi respuesta. Depende de qué dimensiones. La libertad económica está restringida porque prohíbe el trabajo infantil, ¿no es cierto? Para ponerlo bien como extremo. ¿Ah? Entonces la pregunta es, obviamente hay restricciones a la actividad económica. Y en Chile va a venir además una discusión bastante fuerte respecto a los recursos naturales, de la protección del planeta. Ahí hay que poner restricciones y hay que poner regulaciones fuertes, si no el planeta se va a acabar. O sea, el cambio climático es el principal desafío de la humanidad. Entonces la libertad, no va a haber libertad de contaminar. Entonces la pregunta es cómo lo vamos haciendo. Tal vez la pregunta va un poco más allá, y la libertad de emprendimiento. Yo creo que una sociedad que amenaza la propiedad privada, ¿no es cierto?, está condenada al fracaso. O sea, los países que han progresado en el mundo es porque se respeta la propiedad privada. Obviamente que hay límites, obviamente que hay restricciones, obviamente que muchas veces se puede expropiar. Va a ser un camino, se expropia, ¿no es cierto? Entonces hay que empezar a compensar. Y es bien interesante lo que dice la Constitución de Estados Unidos. La Constitución de Estados Unidos no dice la gente tiene derecho a la propiedad, no habla de la propiedad privada. Dice solamente en el Fifth Amendment, que es una de las pocas cosas que dice, si el Estado necesita propiedad privada o necesita un bien privado hacerlo público, por razones de Estado, debe pagar el precio justo. Nada más. Ahora, claro, obviamente hay gente que puede ser chapoteada, y eso lo resuelve la Corte Suprema de Estados Unidos. Y eso no es problema. Entonces, eso es lo que yo creo que uno tiene que proteger. Siempre hay que las regulaciones, aquí hay cosas como obvias, yo no me atrevo a involucrarme mucho como en el derecho, pero todo, no hay un derecho adquirido sobre la tasa de impuestos. Realmente no solo los impuestos, no pueden bajar los impuestos. O sea, esas son como las reglas. Lo mismo pasa con la regulación. ¿Dónde están los límites? Lo que uno quiere es un Estado justo, que proteja la propiedad privada. Y eso es muy importante para el desarrollo, si no es muy difícil, si uno no se puede apropiar de los beneficios de su inversión, de su trabajo. Obviamente los incentivos, esto no es ser raro decirlo, los incentivos al progreso se limitan. ¿Y cuáles son los incentivos que hay a conseguir beneficios especiales? Si eso es lo que vemos nosotros en la economía política del mundo, lo que pasa con los excesos de regulaciones o de intentos de controles o las políticas comerciales, donde cada la gente es más fácil tratar de hacer lobby para conseguir un beneficio que hacer una inversión productiva. Y ya que hablábamos de constitución, tenemos que hablar de elecciones. Preguntan, ¿cómo afectaría a la recuperación la llegada de un gobierno de izquierda? Chachán. O sea, va a ser más complicado que gane Boric. O sea, Claro, sí, para cuatro dejar el candidatos eufemismo de lado. potenciales. Yo creo que, mira, veamos, lo que pasa es que a mí no me gusta esta cosa de derecha e izquierda. Uno mismo podría haber hecho esta pregunta hace 4 años atrás y decir, mira dónde estamos hoy, como que a veces es independiente también del color político del Estado, la situación. Hay una cosa que yo confío, yo soy súper como, trato de mirar siempre el vaso medio lleno, aunque esté vacío como el mío, este está vacío, pero busco igual la parte llena. Hay una cosa que a mí creo que esta sociedad más abierta, que
con libertad, con redes sociales, con todas estas locuras que ocurren, que de repente uno lo desconciertan y lo molestan. Yo creo que hay una cosa, quien gobierne hoy día, su objetivo es seguir gobernando. Pongámoslo así como bien simple. Es que si son 4 años ser reelegido, es lo que le pasa a los presidentes de Estados Unidos por el periodo de 8 años, es tratar de ganar para sus ideas. Y ganar, se puede ganar vendiendo humo, una vez. La segunda vez se sabe que es humo. Es decir, yo creo que los incentivos de una sociedad democrática, porque lo que hacen otros, lo está haciendo Bukele hoy día en El Salvador, es que tratan de eternizarse constitucionalmente en el poder, ¿no es cierto? Pero yo creo que en una sociedad democrática, precisamente la virtud es de que si uno quiere seguir, si uno quiere hacer lo que está prometiendo, ¿no es cierto?, y hacerlo bien, tiene que conseguir un apoyo ciudadano mayoritario. Y yo creo que en nuestro país, una economía, un país donde tenemos muchas deficiencias, pero donde tuvimos niveles de progreso muy enormes, muy significativos, la gente valora eso y va a valorar eso. Simplemente un comentario político, puedo estar medio equivocado, yo mi especialidad es la economía, ¿no es cierto?, pero parte del problema que tuvo Guillé para ser reelegido era que la sensación que había, o la evaluación pública que había, era que el gobierno anterior, por muy popular que fuera la presidenta, por muy buenas iniciativas que haya tenido, fue un gobierno plano de 2%. Y ese fue el mensaje de la oposición, que le da un poquito más mal el crecimiento, pero ese era el mensaje de la oposición. Y yo creo que esa es la dificultad que tiene el gobierno de reelegirse, o sea, porque uno no, como decimos nosotros, no logra, es que si estás en delivery no va a tener problemas. Entonces, más allá de que tenemos que tener una discusión franca sobre las propuestas, sobre si son buenas, sobre si son malas, de cómo se hacen en un país donde uno tiene que buscar la unidad, ¿no es cierto?, y el caminar. Yo creo que eso es muy posible en general conseguirlo, y espero que quien sea elegido sea una persona, porque esa percepción la va a tener el país, y en la democracia eso se le va a usar para evaluarlo. Por lo tanto, eso me reduce a mí, y yo creo que es muy malo estas sensaciones como de miedo, que al final terminan siendo profecía autocumplida, que todo viene, no, mira, si trabajamos, si cada uno hace su pega bien, claro, te podrán molestar, pero vamos a salir adelante. Y eso es lo que tenemos que hacer. Perfecto, muchas gracias Bernardita. Ya para ir cerrando, quería preguntarte un poco, siguiendo la línea del análisis del profesor de Gregorio, respecto de los candidatos a la presidencia de la República, si tuvieras que mencionar los 2 o 3 temas principales que para el sector comercio y turismo, si se quiere, son considerados como relevantes o prioritarios en tu opinión. Bueno, de hecho hemos estado trabajando con la Ignacia en los temas prioritarios de nuestro sector, y tenemos 6 ejes, bueno, digamos los 2. Por un lado está el tema de que se podría juntar en uno mismo, es la seguridad, la formalidad, que implica el comercio, y estamos con niveles de informalidad muy altos en nuestro sector, que han ido creciendo mucho. Se viene un fuerte impulso de nuevo en las calles una vez que empecemos a abrir, y esos son los temas que a nuestro sector y a nuestros asociados sabemos que más les preocupan los años de encuesta que le hemos hecho, es la seguridad, la informalidad y la delincuencia de la cual el sector es víctima. Segundo, el tema de la digitalización. Creemos que también es un tema súper importante en el sector, y porque había una brecha muy grande entre grandes y chicos, lo hemos visto en el índice de adaptación tecnológica que sacamos de hecho recién y que estamos sacando todos los semestres, donde los grandes están aquí y los chicos acá. Es decir, necesitamos un apoyo para las empresas de menor tamaño en los temas de digitalización, porque si no, si ya había una brecha pre-pandemia, esa brecha se ha acrecentado más ahora con la pandemia. Y tercero, el tema laboral. Para nuestro sector también es algo muy importante, somos de los que más empleamos, no sé, junto con el turismo, el 25% de los ocupados del sector son de nuestros sectores.
Por lo tanto, todo lo que pasa en el mundo laboral, no solamente por el lado de recuperar empleo, sino que también recuperar empleos formales, recuperar empleos de calidad, en tener flexibilidad, etcétera, etcétera, todo lo que hemos estado comentando que necesita nuestro sector, poder contar con nuevas reglas y más modernas en todo lo que es el mundo laboral. Perfecto. Bueno, yo estoy mirando acá el reloj, 7:30, es la hora en que nos comprometimos para terminar. Están llegando muchas preguntas, muchas felicitaciones para el profesor de Gregorio, para Bernardita, algunos pidiendo la presentación por ahí, Bernie, así es que vamos a... Bueno, el video también va a quedar disponible para todos quienes quieran revivir esta conversación. Y no me queda más que el nombre de la CNC y de la FEN. Perdón, profesor. Quiero decir una cosa, porque me dijiste comercio y turismo, se me olvidó decir algo. Yo cuando fui ministro de Economía, una de las cosas que más me obsesionaba, y yo decía, si hay un sector que tenemos que empujar y ayudar cuando la gente habla de políticas industriales, estas cosas es el turismo. Porque el turismo tiene una gran virtud, que está amarrado a la región, al lugar. Entonces, cuando uno dice, entonces tiene la gran gracia de que la política de apoyo al turismo es una política de apoyo a las regiones. Uno no puede decir, voy a sacar esta playa y me la llevo para otro lado. O voy a sacar este cerro y me lo llevo para el otro lado. Es bien importante, pero el turismo es otro sector que post pandemia va a tener un cambio brutal. Y uno de esos cambios, por lo menos las cosas, yo siempre estoy como interiorizándome de todos estos temas, ¿no es cierto? Uno de los cambios que va a tener probablemente, por ejemplo, es que la gente hoy día va a buscar vacaciones o salidas tal vez menos frecuentes y más largas. Y va a buscar nuevas experiencias. Y yo creo que es como fundamental también incorporar eso en el turismo. Es mucho más, o sea, todavía nos vamos a seguir moviendo, no se puede ir por el fin de semana, pero va a haber mucho más de eso. Se estima que el turismo internacional va a ser mucho más de ese estilo. Entonces yo creo que también hay muchas oportunidades, pero también muchas necesidades de reconversión. Pero en fin, podemos seguir hablando de este tremendo tema. Sí, vamos a tener que repetir. ¿Cómo va a irse a alguna playa de turista a conversar? Tal cual. Vamos por abrimos los micrófonos todos también. Bueno, ahora sí, quería darle las gracias en nombre de la Cámara, en nombre de la FEN, por habernos acompañado esta tarde, una vez más, a Bernardita, José, y a todos ustedes que se conectaron con nosotros. Les pedimos que también sigan atentos a nuestro calendario de actividades, donde seguiremos abordando este y otros temas de importancia para el país y para la empresa. Pedirles también que interactúen con nosotros en nuestras redes sociales y sigan nuestra campaña Abrimos, que es nuestra declaración de abrirnos también a las nuevas ideas, a las nuevas formas de hacer empresa, a las nuevas conversaciones y a la nueva construcción de país. Abrimos nuestros negocios, abrimos el comercio y también nuestro gremio para incluir a nuevas miradas. Ha sido un gusto compartir con todos ustedes, que tengan un excelente final de día jueves y hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Gracias, que estén bien. Chao. Muchas gracias, mucho gusto haber estado con ustedes. Gusto, Ricardo, Bernardita. Gracias, José. Gusto verte también. Nos vemos. Chao.